Damos la bienvenida al ingeniero Antonio Torres, profesor e investigador de la Universidad de la SUA y experto en comercio exterior. Ecuador está enfrentando muchos problemas de carácter político que empiezan recién a resolverse. El presidente Lasso ha solicitado la renuncia a 13 gerentes de importantes empresas públicas. En medio de esto, la vida sigue igual, como dice la canción, y hay una serie de temas que Ecuador está ventilando a nivel internacional. Hay un viaje del presidente a Davos, en Suiza, en donde ha tomado ciertas decisiones el presidente. Paralelamente, Ecuador se encuentra en la recta final para firmar un importante tratado de libre comercio con el gigante mundial, la China. Quisiéramos conocer cómo ve la situación, particularmente este acuerdo que tiene muchas aristas, que genera también muchas expectativas, pero también preocupaciones. Bienvenido. Bien, un saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Sí, sin duda, mi querido Gustavo, es una situación de mucho análisis. China es un país muy poderoso, de eso no cabe duda, y del cual, para bien o para mal, dependemos muchísimo. Es decir, no solo hay una relación, sino una dependencia. Muestra de ello es que cuando se dio el tema de la pandemia y cualquier país paralizaba sus actividades económicas y productivas, pues no había mucho problema. Pero el problema real en la economía se dio a partir de la disminución de actividad de China. Cuando China se paraliza todo el mundo. Entonces, sin duda esto trae efectos positivos y negativos a nivel general. El acuerdo que ya este momento es un tema más de procedimientos políticos que tiene que seguirse, se debe realizar el acuerdo por parte de la Asamblea y se lo debe ratificar nada más porque ya lo negociado, negociado está, ya se completaron las negociaciones. Este acuerdo es positivo para algunos y negativo para otros, tiene lecturas diferentes dependiendo de el sector de la economía en el que nos encontremos. Por ejemplo, para los comerciantes es un acuerdo muy bueno, es un acuerdo altamente positivo porque se van a poder realizar importaciones de una serie de productos con cero arancel o con aranceles bajísimos. Para los exportadores, especialmente, por ejemplo, los exportadores de camarón, también es un acuerdo muy positivo. El tema cambia de lectura para ciertas actividades productivas del país. Por ejemplo, en el sector cerámica. El sector cerámica, la cual en la ciudad de Cuenca es uno de los principales sectores de producción. Eh, el sector cerámica ha invertido millones de dólares en sus procesos de producción para eliminar la producción con plomo, ¿sí? Para evitar el plomo en la producción de cerámica plana, de cerámica utilitaria. Pero el momento en el que firmamos el acuerdo comercial con China, ese tipo de certificaciones quedan por alto y se va a poder importar, cierto es, cerámica china mucho más barata, de calidad que se tiene que analizar, ¿no es cierto? Pero muchas de las veces con plomo. Entonces, el acuerdo no es ni malo para todos, ni bueno para todos. Depende del sector de la economía en el que nos encontremos. Por No ejemplo, se para lo... pusieron Sí. barreras protectoras para la industria nacional, por lo menos las suficientes, en el caso de la cerámica plana. Exacto, ese es uno de los temas a discutir, por lo menos en la cerámica plana. El plomo es perjudicial terriblemente para la salud, pero abarata costos de producción. Así es como China logra producir cerámica plana mucho más barata que la nuestra. Pero sin embargo, nuestras fábricas de cerámica que hacen una cerámica de excelente calidad a nivel nacional e inclusive internacional, han invertido millones de dólares en sus procesos de producción para evitar el uso de plomo, justamente. Entonces, aquí tenemos que sopesar el tema económico por un lado y el tema productivo y el tema de salud por otro. Como le comentaba,
por ejemplo, para los productores de camarón. Es tan importante el mercado chino, es tan importante que entre el 2021 y el 2022, exportaciones de camarón crecieron aproximadamente un 54% porque se activó el principal cliente de camarón, que es este rato, China. Entonces, claro, exportar productos a China, que es el camarón, que es el cacao, que es madera, que son algunas frutas, claro, significa muchísimo para el Ecuador. No es un cliente menor. Entonces, depende de en qué sector de la industria se encuentra usted para decir si el acuerdo es bueno o no es bueno. ¿Cómo influye la situación de China en este momento coyuntural en el que arrancaría este Tratado de Libre Comercio? El fin de la política cero COVID cambió las cosas en China. Estuvieron hasta antes de eso en una situación de crisis con ese encierro obligado de la población. Luego se abrió, pero la explosión de la COVID generó un proceso similar. La gente tenía simplemente miedo, incluso terror de salir y esto vino a afectar mucho la producción china. Acentuó ese problema de suministros a nivel mundial. Tanto es así que el día de ayer se reportaba a través de la revista The Economist una caída de la proyección del PIB en la China. Se había previsto inicialmente un crecimiento que es usual en ese país del 8% y se señalaba que en este periodo, en el 2023, la proyección cambiaba a un 3%. ¿Qué efectos trae en este momento coyuntural para Ecuador? Bien, primero que nada, China es como, imagínense usted un vehículo gigantesco, ¿no? Un vehículo gigantesco de esos V8, V12 que existían antes, que consume muchísima gasolina, muchísimo combustible. Y al lado un Suzuki Forza o un Twingo, como dice Shakira, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? En estos vehículos gigantes, usted tiene que llenarle el tanque porque consumen una gran cantidad de recursos. En cambio, economías más pequeñas consumen poquísimo combustible. Para Ecuador, por ejemplo, crecer a un ritmo del 3% sería todo un acontecimiento, ¿no es cierto? Pero en gigantes tan enormes como China, crecer un 3% es una pérdida. No le sirve para nada a China. Como usted bien indica, China tiene que crecer a ritmos aproximados del 8%, si es posible más, para que se considere algo positivo para la economía china. Sin embargo, esta política cero tolerancia con el COVID y la apertura, la reducción de las medidas y demás que se están dando ahora, sí, ha ocasionado una explosión contagios que inclusive están causando problemas nuevamente productivos. El otro día conversábamos con unos empresarios ecuatorianos radicados en China y nos comentaban que inclusive les están obligando a algunas personas a asistir a sus lugares de trabajo, inclusive si están contagiados. O sea, ya días de reposo ya no hay. Les están obligando a que asistan y no hay ningún problema si están contagiados con mascarilla, pero que asistan a su trabajo. Pero esto de aquí realmente es alarmante porque Claro. China, Esta proyección de la sí, economía china del 3% se ha señalado que es el peor resultado en medio siglo. Ya se había bajado la previsión del 8 al 5,5, pero el 3% realmente significa una situación muy crítica para esa gigantesca economía. realmente es una pérdida, o sea, el ritmo del 3% como le digo, no va a servir de nada. Ahora, Es, ¿cuáles sí, son los efectos para ese pequeño socio que Alberto Acosta Espinosa hace algunos años recordamos al hablar del tamaño, de la importancia en la economía mundial de Ecuador, lo comparaba con como una caca de mosca? Recordamos un artículo en Diario Hoy con ese título. así es, así es. Lamentablemente suena duro, pero lamentablemente es así. Ujú. El problema es que este momento por la globalización, Gustavo, lo que le suceda a los países gigantes como China
y que está sucediendo con la economía europea por la guerra ruso-ucraniana y que está sucediendo con Estados Unidos, significa que el mundo está ingresando en una suerte de recesión, lamentablemente. Y esta recesión es el ciclo económico. ¿Sí? Siempre van a existir crisis, siempre van a existir recesiones. El problema es que hay factores que agravan o prolongan las recesiones, como también hay factores que pueden prolongar los efectos de expansión económica, eso sería lo mejor. No es como en la teoría siempre se describe una curva simétrica que sube y baja, no, no. Las expansiones o las recesiones, las depresiones económicas pueden durar años y pueden prolongarse. En este caso, estamos en una caída y en una caída libre de la economía mundial mucho más grave que la del 2009, que la del 2020, inclusive porque la economía mundial después de la pandemia tenía que comprar todo lo que no compró en el 2020, se tenía que comprar en el 2021 y se compró en el 2022. Es decir, experimentó cierto crecimiento económico, por lo que se llaman reposiciones de stocks. Es decir, todo lo que no se comercializó en el 2020 se lo comercializó en el 2021. Pero ya una vez repuesto el stock, ya una vez comprado lo que queríamos comprar, una vez satisfecha la economía, entonces se frena. Para el año 2022 contribuyó a esta disminución del crecimiento la guerra ruso-ucraniana con el encarecimiento de combustibles, con el encarecimiento de gas, lo que hizo entrar en una contracción en la Bien. economía europea también. Podríamos concluir que esos efectos del TLC con China, si bien abren esperanzas, también abren expectativas de una valoración que tendrá que darse una vez que arranque. Así es. El crecimiento económico de China no va a ser tan alentador, por lo tanto, va a ser un cliente importante. No podemos disminuir la importancia de China. ¿Nos va a hacer compras? Sí, nos van a hacer compras, pero no en la misma medida o con la misma expectativa que se tenía Ya. en el año ¿Y en qué 2022. queda, ingeniero Torres, esa otra expectativa que se tenía en materia de comercio exterior de la Alianza del Pacífico, que primero se complicó por los problemas de Perú, esa transición de el presidente, el profesor Castillo, a Dina Boluarte, cuando estaba de por medio allí una sesión de la Alianza del Pacífico que tenía que darse para que posiblemente Ecuador ingrese? Esto estaba sujeto a un acuerdo con México, acuerdo que no se dio. El ex vicepresidente de la República, que es también un asesor del gobierno nacional, Alberto Dajic, el día de ayer publicaba en Twitter este mensaje: no se firma acuerdo con México. Es lógico, bloquearon nuestro banano y camarón. Hay que buscar los mercados realmente grandes como Estados Unidos y China, son más importantes. No se puede negociar con mediocres como López Obrador, que sonríe, abraza, dice una cosa y hace otra cosa, típico del siglo XXI. Este es el mensaje que publicó Alberto Dajic, ex vicepresidente de Ecuador. ¿Cuál es su visión sobre esta situación que se dio con México? Bien, claro, con México no se dio el brazo a torcer o no se llegaron a acuerdos, no digamos el brazo a torcer, pero no se llegaron a acuerdos por parte de México con nuestros productos principales, que es el camarón y el banano. Lo que sucede es que, a ver, Ecuador es un país no muy competitivo, es un país minúsculo, como usted bien lo citó hace un momento, en muchos productos o a nivel del concierto internacional del comercio. No obstante, en algunos productos son altamente competitivos. En el banano, en el tema camarón, en el tema flores somos muy importantes, en el tema cacao somos más que cantidad, calidad, ¿sí? Entonces, en ciertos productos sí somos un país muy competitivo y eso le alarma lamentablemente a un mercado gigantesco como es el mercado mexicano.
Sin embargo, aquí también existe mucho componente político. Sabemos muy bien que la tendencia de López Obrador es una tendencia de izquierda, su gobierno es un gobierno de izquierda y es un gobierno muy nacionalista y muy proteccionista del mercado mexicano, ¿sí? Pero sin embargo, también allí hay que hacer un análisis y sopesar de los acuerdos entramos. A ver, Gustavo, nosotros podemos firmar un acuerdo comercial con cualquier país del mundo, pero de hecho, saber con qué país se firma un acuerdo. Por ejemplo, a ver, vamos a citar como memoria, para que no se nos olvide, que para la posesión, la primera posesión de Rafael Correa, invitaron a Mahmoud Ahmadinejad de Irán y por eso ya no vino el presidente Fernández de Argentina por el tema de terrorismo con Irán. Entonces, por decir que firmamos un acuerdo comercial y que somos independientes y soberanos en la política internacional, no se trata de firmar un acuerdo con quien sea o de tener una política boba aperturista, como decía el mismo expresidente Correa. Debemos saber con quién firmamos acuerdos. Y sinceramente, la Alianza del Pacífico era un acuerdo muy importante porque nosotros tenemos mejores posibilidades de competir y de ser importantes, de tener un peso importante en ciertos acuerdos con los países latinoamericanos que, por ejemplo, con los Estados Unidos o que, por ejemplo, con China. Si usted me Ujú. pone a elegir si es que firmo un acuerdo comercial con China o con la Alianza del Pacífico, también es preferible analizar qué tan competitivos somos. Y en el Ahora, correísmo también eran invitados preferidos a Bielorrusia, el presidente de Zimbabue y personajes así. pero es que es una fatalidad, es una torpeza, por decirlo menos, mezclar temas puramente y meramente políticos para decir que somos soberanos en el concierto internacional con temas técnicos como el tema del comercio. Rafael Correa, con todo el respeto de expresidente de la República, acusaba de un aperturismo bobo, pero él cometía el mismo aperturismo bobo por temas políticos. Daba cuenta de las metidas de pata que cometía a ese respecto. ¿Qué de provecho tenía invitar a presidentes de países o firmar acuerdos con países con los cuales no tenemos ningún tipo de relación comercial? Ya. Existe Pero, técnica al ingeniero respecto. Torres, pero más allá de las intenciones, de las aspiraciones del gobierno del presidente Lazo, ¿qué tan exitoso está en materia de comercio exterior? Por allí conocíamos también una queja de la Cámara de Industrias de Cuenca de que si bien el Ministerio de Comercio Exterior estaba haciendo una interesante labor en sus relaciones externas, aquí internamente prácticamente no dialogaba con los representantes de la industria. Es un tema general, es un tema solo del ministerio. A ver, lamentablemente no nos damos cuenta de la importancia que tiene Cuenca en el concierto nacional. Es una ciudad, una de las más productivas del país en industria pesada. El tema cerámica se produce en la ciudad de Cuenca. El tema llantas se produce en la ciudad de Cuenca. Línea blanca en la ciudad de Cuenca. Llantas en la ciudad de Cuenca, etcétera, etcétera. Somos una de las ciudades más productivas, pero lamentablemente nos encontramos a una distancia social, política, cultural enorme de los polos de desarrollo que son Quito y Guayaquil. Este país bicéfalo tiene sus puntos de decisión en Quito y Guayaquil, pero lamentablemente, como digo, no se le toma en cuenta a la ciudad de Cuenca, en donde se deberían entablar mesas de diálogo, mesas de concertación, de planificación, porque, por ejemplo, el tratado comercial con China, el gobierno mucho habla de que este tratado comercial va a permitir importar materia prima a precios mucho más baratos, 0% de arancel. De hecho, el 64% de las importaciones que hacemos de China, en verdad, sí, son materias primas. Pero términos exactos del acuerdo o cláusulas exactas del acuerdo no se lo ha hecho público sobre pretexto de que es información clasificada.
pero a ciencia cierta Puesto, no sabemos. puesto todo en la mesa, ingeniero Torres, ¿cómo calificaría a la gestión de comercio exterior del gobierno? Que de hecho habría que incluir aquí también éxito en cuanto a inversión extranjera. Realmente en inversión extranjera y allí no solo es cuestión de promover a Ecuador para el mundo o el mundo en Ecuador, que es el eslogan del gobierno. Hay una serie de factores, Gustavo, en los cuales se tiene que trabajar en el país con la finalidad de ser más atractivo a la inversión extranjera. Somos uno de los países con menor inversión de América Latina, claro, inclusive por el tamaño de nuestra economía, no nos podemos comparar contra Brasil, que es el primer atractor de inversión extranjera. Claro, pero el problema es que no nos comparamos tampoco con vecinos como Perú o Colombia. Lamentablemente, sí, porque hay una serie de situaciones políticas, económicas, de seguridad que no nos hacen atractivos. La incierta situación política, por ejemplo, que enfrenta el gobierno. Sacar una ley en este país es una cruzada, o sea, es casi imposible sacar una ley productiva en este país porque tenemos una asamblea que se pasa discutiendo si es que pone o quita una triste placa en la entrada y en eso concentra su labor. Persisten esos problemas de calidad de la política ecuatoriana, de esa incertidumbre permanente y también los de seguridad jurídica. Tenemos una cantidad de problemas en la generación de leyes, porque tenemos una asamblea inoperante, por decirlo menos, y una cantidad de jueces que han convertido a la justicia en un tema corrupto. No, ya no tengo calificativos para indicar qué es lo que sucede con la justicia. Es decir, este rato ya no se falla con la ley en la mano, sino se falla con el dinero en la mano y eso es una vergüenza y lamentablemente eso no lo ventilamos solo aquí, eso sale a nivel mundial. Entonces, todo ese tipo de situaciones no nos vuelve atractivos para inversión extranjera, no nos vuelve atractivos para el trabajo, no nos vuelve atractivos para la empresa. Además del tema impositivo, en donde tenemos también una serie de impuestos que aún permanecen, a pesar de que ya se ha anunciado que se bajan, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Situaciones que son positivas, situaciones que llaman la atención, pero que no constituyen un factor atractor Esperemos de realmente que las inversiones. cosas mejoren y se logre por lo menos esa previsión del 3% de crecimiento de Ecuador, de su economía en este 2023. Esperemos que sí, ese sería un factor altamente positivo, porque los pronósticos, lamentablemente, a nivel mundial y a nivel de la región, no son tan alentadores. Lo que nos queda es luchar en el trabajo todos los días y tratar de mejorar la competitividad, porque podemos firmar acuerdos comerciales con cualquier país del mundo, como dije hace un momento, pero si no mejoramos la competitividad del Ecuador, no sacamos nada con los acuerdos. Bien, gracias por habernos acompañado, ingeniero Torres. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenos días. El ingeniero Torres es profesor investigador de la UDA, experto en comercio exterior.